Ven conmigo al palacio de ninguna parte, donde toda la multitud de cosas son una, donde por fin podamos hablar de lo que no tiene limitación ni final. No vayas de ninguna parte a ninguna parte. Este es el truco. Cuando empecé a preparar este video, no sabía bien por dónde entrarle a Chuang Tzu. Lo citan como el discípulo que llega incluso más lejos que su maestro, Lao Tse, o el segundo pilar del taoísmo. Me pasé días leyendo artículos, buscando citas, opiniones, cualquier cosa que me inspirara o aportara algo nuevo. Y sin embargo, cada artículo que consultaba repetía la misma cantinela de siempre. Y yo quería que este vídeo fuese diferente y especial. Así que dejé de buscar. Cerré el ordenador y salí a caminar y refrescar las ideas. Y entonces el Tao hizo lo suyo, y como si me estuviera sonriendo desde algún rincón del universo, o desde todos a la vez, apareció claramente en mi mente la imagen de Lao Tse alejándose sobre su búfalo de agua. Interesante. Un búfalo me suena a quietud, peso, solidez, eternidad. Y unos metros más atrás aparecía la mariposa del famoso sueño de Chuang Tzu, revoloteando espontáneamente y sin rumbo fijo. Con esta imagen, en apariencia inútil de las dos figuras, el maestro búfalo y el discípulo mariposa, llegaba la clave para dar ese sentido diferente al relato que andaba buscando. Y es que, como el propio Chuang Tzu ya adelantó, todos conocen la utilidad de lo útil, mas ignoran la utilidad de lo inútil. Solo los hombres que poseen la virtud, sabedores de que nada se puede hacer, son capaces de vivir tranquilos, como sabiendo que todo lo obra el destino. Entonces, ¿qué tenemos? Claramente, dos maestros asociados a dos imágenes arquetípicas. Porque el búfalo y la mariposa no son decoración, son símbolos de dos maneras complementarias del latir del Tao. Y algo me dice que no fueron elegidos al azar. El Tao del que habló Lao Tse es como el paciente e inmenso búfalo. El Tao de Chuang Tzu, por el contrario, es como la ligera e impredecible mariposa. Encaja a la perfección. Lao Tse desde siempre ha sido para mí el búfalo del Tao, una figura sólida, estable, con esa calma infinita, moviéndose sin prisa, como si siguiera una verdad profunda que siempre estuvo ahí. Sus enseñanzas son firmes y silenciosas, y parecen atravesar el tiempo sin perder ni una pizca de actualidad. Pero Chuang Tzu es todo lo contrario. Es la mariposa del Tao. Travieso, ligero, irreverente, revolotea entre metáforas, cuentos y paradojas, riéndose de cualquier certeza que intentemos aferrar. Siempre preguntando, siempre jugando con las respuestas, para dejarnos al final justo donde empezamos. El universo y yo hemos nacido al mismo tiempo, y todos los seres y yo somos uno y lo mismo. Y siendo uno y lo mismo, ¿se necesitan las palabras? ¿O es necesario no hablar? La unidad de todos los seres es uno, y la palabra con que la expreso son dos. Estos 2 más 1 son 3. Si desde la nada hasta el ser han aparecido 3, ¿cuánto más no aparecerá si al ser vamos desde el ser? No vayas de ninguna parte a ninguna parte. Este es el truco. Y es que el Tao que Lao Tse plasmó en el Tao Te Ching es profundo y silencioso, sólido y sutil. Es como si Lao Tse hubiera atravesado tantas vidas en las profundidades del Tao que no tuviera más opción que representarlo en la figura del búfalo. Algo denso, paciente, ancestral. Su Tao es el gran Tao, eterno y primordial, inmutable e innombrable,
fuente de todo lo que existe. Pero el Tao no estaría completo sin la otra cara, porque donde hay un yin aparece inevitablemente el yang. Tras la partida de Lao Tse, casi divinizado y corriendo el riesgo de ser olvidado, su discípulo Chuang Tzu comienza a revelar ese otro Tao, transformado en una mariposa ágil y juguetona. Si Lao Tse habló del Tao que no se puede nombrar y que lo contiene todo, Chuang Tzu describió un Tao que no se puede atrapar porque nunca está quieto en ningún lugar. Unos dicen que en el origen del universo estaba el ser, otros que la nada, otros que la nada anterior a la nada, otros que la nada anterior a esa nada anterior a la nada. Pero ignoramos si ese ser y esa nada son realmente ser y nada. Ahora, dichas estas razones, ¿realmente las he dicho o no las he dicho? Lo ignoro. Pero vamos a dar un pequeño paso más en la profundidad del símbolo y conectar estas imágenes con significados arquetípicos de la astrología. La tradición dice que el búfalo de Lao Tse no era un búfalo cualquiera, sino de agua. ¿Y qué simboliza exactamente el agua en astrología? El agua representa las emociones, la profundidad, lo oculto, el misterio y todo aquello que fluye bajo la superficie consciente. Es el océano primordial, la madre de todas las formas manifestadas. Por eso el Tao descrito por Lao Tse es un Tao de agua, de esa que tanto habló y que recorre las venas de la realidad. Es vida y muerte, lluvia y océano, siempre presente e inconmensurable. Es la certeza silenciosa, misteriosa y eterna que impregna absolutamente todo. El hombre de bondad superior es como el agua. La bondad del agua consiste en que a todos sirve sin conflicto. Mora en los lugares que todo hombre desprecia. Por ello está próxima al Tao. Y como Chuang Tzu no era Lao Tse, tenía que expresar el otro aspecto del Tao. En su caso, mediante el elemento aire, asociado a la figura de la mariposa en su sueño. Una noche Chuang Tzu soñó que era una mariposa que revoloteaba, que iba de un lugar a otro contenta consigo misma, ignorante por completo de ser Chuang Tzu. Despertóse a deshora y vio asombrado que era Chuang Tzu, mas ¿Chuang Tzu había soñado que era una mariposa? ¿O era una mariposa la que estaba ahora soñando que era Chuang Tzu? En astrología el aire es comunicación, es mente, espontaneidad, libertad y ligereza. Y así es el Tao del que habla Chuang Tzu. Un viento que transporta cambios inesperados, susurros que aparecen y desaparecen en un instante, ráfagas de cuentos imposibles de atrapar, y un narrador que se mueve y juega contigo mientras intentas atraparlo. Este Tao de Chuang Tzu danza con ligereza y paradoja, transmitiendo una verdad de 1000 formas, y que además no puedes alcanzar jamás. Nada hay que no sea aceptable. Los brotes y los grandes pilares, los leprosos y las mujeres bellas, las cosas extrañas y extraordinarias, son una en el Tao. Dividir el uno es alcanzar, y todo lo que se alcanza se destruye. Lo que no se alcanza no puede destruirse. Vuelve a empezar eternamente desde el origen, uno. Y ahora, como de Lao Tse ya hemos hablado mucho, vamos a tratar de averiguar quién era realmente este Chuang Tzu. Sabemos muy poco sobre su vida. Probablemente nació entre el año 369 y el 365 a.C. en Meng, aunque incluso esto es discutido. Vivió en una época de conflictos, conocida como el período de los reinos combatientes.
lo que probablemente influyó en su decisión de apartarse y vivir en una pobreza voluntaria, lejos del ruido y las luchas del mundo. Con seguridad se sabe que fue contemporáneo de Aristóteles y Mencio, y se le considera realmente un discípulo espiritual de Lao Tse, aunque, como hemos visto, no se parecía a él, y mantuvo siempre su propia voz, singular y original, consciente de que la música de los cielos fluye a través de las 10.000 cosas, y sin embargo, no hay dos de ellas que suenen igual. Deja que cada una exprese su propio sonido, que sea ella misma. Pero ¿de quién procede ese hálito tan especial? Una anécdota muy conocida sobre Chuang Tzu, que no se puede comprobar, cuenta que rechazó un alto cargo ofrecido por el rey de Chu. Su supuesta respuesta refleja perfectamente su visión de la vida. 1000 monedas y un cargo prestigioso son atractivos, pero ¿has visto alguna vez a un buey camino al sacrificio? Prefiero ser el cerdo feliz en su pocilga, disfrutando de su libertad, que el buey adornado que va al altar. Sabemos que sí escribió, y que la obra que lleva su nombre, el libro conocido como Zhuangzi o Chuang Tzu, es considerada una de las joyas más brillantes del taoísmo. Sin embargo, como suele ocurrir con estos clásicos antiguos, solo los primeros 7 capítulos fueron escritos probablemente por él mismo. El resto lo completaron sus discípulos y seguidores, e incluso algunos fragmentos podrían haber sido obra de confucianos. Esto resulta curioso y casi una broma, especialmente porque Chuang Tzu criticaba con dureza al propio Confucio y a sus seguidores, acusándolos de enfocarse demasiado en el orden social y olvidar que la verdadera esencia del Tao es la libertad interior, fluir sin imposiciones externas. Cuando un hombre sueña no sabe que está soñando, y aun a veces en medio del sueño sueña que está soñando. Solo al despertar se da cuenta de su sueño. Mas los estúpidos se tienen por despiertos, que todo lo saben. ¡Qué grandísima ignorancia! Ese Confucio y vos, los dos estáis soñando. Y cuando os digo que soñáis, también es sueño. De aquí a 10.000 años te encontrarás con un gran sabio que podrá desentrañar este misterio para ti. O quizá lo encuentres esta mañana, o puede que esta tarde. Lo que está claro es que con el paso de los siglos, la obra de Chuang Tzu ganó un prestigio enorme, hasta el punto que en el siglo VIII, el emperador Xuanzong la elevó a la categoría de texto sagrado, con un título muy rimbombante y algo cursi, la verdad. Verdadero clásico del país de las flores del sur. Y probablemente si Chuang Tzu hubiese vivido para ver esto, no le habría hecho mucha gracia. El hombre del Tao permanece en el anonimato. La virtud perfecta no produce nada. No ser es ser de verdad. Y el más grande entre los hombres es nadie. Volviendo al estilo de Chuang Tzu, es único e inconfundible como aquella mariposa de su sueño. Él habla del Tao de modo poético, ágil, lleno de humor, ironía, paradojas y relatos fantásticos. No busca argumentar ni convencer, sino desconcertar y llevarte a mirar la realidad desde muchos ángulos diferentes, porque cada perspectiva crea una realidad distinta y relativa. Su visión ética es profundamente imparcial y equidistante, pues sabe que en la unidad absoluta, más allá de las apariencias, todas las diferencias desaparecen. Es la misma intuición que expresó el filósofo griego Heráclito cuando dijo: «El camino que sube y el camino que baja son uno y el mismo». Y claro, para Chuang Tzu, la vida es transformación continua, una danza eterna de opuestos, donde cada cosa se convierte en su contrario, una y otra vez.
Aquello surge de esto, pero esto también está causado exactamente por aquello. Esta es la teoría de que esto y aquello han nacido juntos. Y aunque esto sea cierto, donde hay nacimiento hay muerte, y donde hay muerte hay nacimiento. Donde hay un posible hay un imposible, y con el imposible hay el posible. Causa el bien y provocarás el mal. Causa el mal y provocarás el bien. ¿No es así? Pues que así sea. En esencia, esta es la visión profunda y revolucionaria de Chuang Tzu. Todo está en constante transformación. La vida y la muerte son solo instantes dentro de un ciclo eterno y misterioso. Su enseñanza busca liberarnos del apego a cualquier forma rígida o definitiva. Verdaderamente hay diferencia entre el otro y uno mismo. Que el otro y el yo no se contrapongan es el eje del Tao. Solo acomodándose a ese eje se puede penetrar en el círculo, para así corresponder a los infinitos cambios. Los cambios del ser son infinitos, e infinitos los cambios del no ser. Por eso se dice, nada mejor que una mente iluminada. Y algo muy importante, Chuang Tzu no idealizaba ni a su propio maestro. Aunque respetaba profundamente a Lao Tse, no se callaba cuando algo no le cuadraba. Y eso también lo hace distinto, capaz de honrar sin idealizar. Fíjate en lo que dijo tras la muerte de Lao Tse. Al principio pensaba que era el más grande entre los hombres. Ya no. Cuando vine a condolerme, encontré viejos lamentándose por él como si fuera su hijo, hombres sollozando como si fuera su madre. ¿Cómo los ató tanto así, sino por medio de palabras que jamás debió decir? En cierto modo es como si Chuang Tzu quisiera, ante todo, liberar pero desordenando lo que los demás creían tener ordenado. Algo que ya veremos después con los maestros Zen, aunque Chuang Tzu de modo más suave. Uno de sus diálogos más famosos y bellos es La alegría de los peces, en el que debate con su amigo y rival Hui Si. Es una conversación breve pero profunda, con ese tono lúdico tan suyo. En ella Chuang Tzu sostiene que los peces son felices y Hui Si le responde: ¿cómo puedes saberlo si no eres un pez? Chuang Tzu simplemente le da una vuelta de tuerca y le dice: ¿y tú cómo sabes que yo no lo sé si no eres yo? En medio de esta frase está el dardo y el mensaje. No puedes conocer algo desde fuera. Solo quien vive algo puede saberlo desde dentro. Y vivir el Tao es algo que solo se puede hacer sumergiéndose en él. Los peces nacen en el agua. El hombre nace en el Tao. Si los peces, nacidos en el agua, buscan la sombra profunda del estanque o la alberca, todas sus necesidades son satisfechas. Si el hombre nacido en el Tao se hunde en la profunda sombra de la no acción, para olvidar la agresión y las preocupaciones, no le falta nada, su vida es segura. Todo lo que necesita el pez es perderse en el agua. Todo lo que necesita el hombre es perderse en el Tao. Cómo no, la figura de Chuang Tzu es casi tan grande como la de Lao Tse y va más allá del taoísmo. Se encuentra su influencia clara en el budismo Chan, del que más tarde nacería el Zen. Esa forma suya de enseñar a través de paradojas, cuentos, intuiciones y silencios se refleja en los koans Zen, esos acertijos sin lógica aparente que buscan romper los moldes de la mente. Pero además, su pensamiento anticipó ideas modernas sobre libertad individual, el relativismo y una clara crítica a las jerarquías. Muchos lo han considerado un precursor del pensamiento anarquista espiritual e incluso político, contra el poder disfrazado de moral. Un hombre pobre ha de ser ahorcado por robar una hebilla de cinturón, pero si un hombre rico roba todo un estado, es aclamado como el estadista del año. De modo que, si queréis escuchar los mejores discursos sobre el amor,
el deber, la justicia, escuchad a los hombres de Estado. Pero cuando el arroyo se seca, nada crece en el valle. Cuando el montículo se aplana, el hueco junto a él se llena. Y cuando los hombres de Estado y los abogados y los predicadores del deber desaparecen, no hay tampoco más robos y el mundo queda en paz. Y fíjate en esto, el mismísimo Oscar Wilde, que no era precisamente un ingenuo, escribió algo increíble sobre Chuang Tzu. Chuang Tzu, cuyo nombre debe pronunciarse con cuidado, es peligrosísimo. Traducir su libro al inglés, 2000 años después de su muerte, sigue siendo prematuro. Como si su mensaje fuera tan revolucionario y tan incómodo que todavía no estamos listos para asumirlo del todo. Y quizá tenía razón, porque cuando releemos a Chuang Tzu, no parece nada antiguo, no suena como palabras lejanas. Y eso es porque el Tao sigue ahí, nunca se fue. A veces es como el búfalo tranquilo y sabio de Lao Tse, que avanza lento sin preocuparse por llegar. Y a veces aparece como la mariposa, que no deja que la atrapes, que se ríe de tus mapas, de tus planes, mostrando que todo cambia, todo gira y todo se disuelve. Pero lo mejor es que no hace falta elegir, ni deberíamos. No hay que decidir si seguir al búfalo de agua de Lao Tse o a la mariposa del aire de Chuang Tzu. El Tao no tiene bandos ni dogmas, porque la sabiduría real no necesita fanáticos, solo honestidad contigo mismo. Solo descubre cuándo viene bien fluir en el Tao del búfalo y cuándo en el de la mariposa. Pero incluso eso da igual, porque realmente ¿estás despierto? ¿Estoy yo mismo despierto? ¿O estoy soñando que hago un vídeo sobre un hombre que soñó que era una mariposa, que soñaba que era un hombre? Da igual. No vayas de ninguna parte a ninguna parte. Ese es el truco. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.